Si tienes tu Biblia, ábrela en Lucas capítulo 13, versículos 10 al 21. Lucas 13, 10 al 21. Y en este pasaje vamos a adentrarnos de nuevo al Evangelio de Lucas. La semana pasada regresamos al Evangelio de Lucas con Luis David, pero les prometo que ya queda de Lucas nomás hasta mediados del 2022. Pero ha sido hermoso. No sé para cuántos de ustedes pueden decir, conocer la historia y los detalles de Jesús ha sido una oportunidad de ponernos en las sandalias de los discípulos, de tal vez identificarnos con los personajes dentro de la narrativa, aquellos que tal vez necesitaban ver la manifestación del poder de Cristo, aquellos que rechazaron la manifestación del poder de Cristo, inclusive al ver la narrativa. No sé cuántos de ustedes han visto la serie de Chosen. Está increíble. Si no la has visto, te la recomiendo. Búscala en internet. Este, es la de Jesús, no es la de Matrix, ¿ok? El elegido de Matrix es otra y Dios nos permita llegar a ver Matrix Resurrections. Pero mientras tanto, vean The Chosen. The Chosen está realmente increíble cómo narra la historia de Jesús y cómo nos muestra también la humanidad de los discípulos. O sea, a veces pensamos en Pedro, pensamos en Juan y somos muy críticos acerca de ellos. Y ese Pedro, cómo negó a Jesús 3 veces, yo lo habría muerto por Jesús. Y cuando te das cuenta cómo era Pedro y cómo lo describen en esta serie, o sea, primero que nada parece que eran un montón de adolescentes, un montón inclusive por ejemplo cuando muestran a Pedro, a Jacobo, a Juan, o sea, cómo ellos eran tal vez bien malandros y estafadores y de repente Mateo también, como un chavo bien creidillo porque era cobrador de impuestos y cada uno de los personajes te lleva realmente a poder entender mucho acerca del Evangelio. Entonces, obviamente no reemplaces ver The Chosen por leer los Evangelios, ¿ok? Lee los Evangelios, pero es una serie que está muy apegada al relato bíblico y algunas otras cosas más hollywoodenses nomás para entretener, ¿no? Pero está bien buena. Pero en Lucas capítulo 13. Vamos ahí en nuestras Biblias a ver hoy el relato de cómo Jesús, después de haber estado exhortando a su audiencia al arrepentimiento, exhortarlos a arrepentirse de sus pecados, a arrepentirse de su forma de estar tal vez endurecidos. Y les habla acerca la semana pasada Luis David nos hablaba acerca de la higuera, ¿no? La parábola de la higuera estéril. Hoy llegamos a este pasaje donde Jesús entra a una sinagoga, ve la necesidad de una mujer en específico, tiene compasión de ella, manifiesta su poder, pero la gente critica y la gente rechaza esta manifestación de poder en lugar de gozarse y en lugar de reconocer que quien estaba delante de ellos era el Hijo de Dios. Entonces, quisiera que podamos, al estar leyendo este pasaje, podamos estar obviamente enfocándonos en Cristo, quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero al mismo tiempo me gustaría que tal vez te vas a identificar con esta mujer o te vas a identificar con las personas que rechazaron a Cristo, pero creo que definitivamente hoy Dios quiere mostrarnos algunas verdades acerca del reino, y algunas verdades que tú y yo tenemos que estar dispuestos a aceptar, obedecer, pero también creer y saber cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios muchas veces para cosas que van sucediendo en nuestras vidas. Te voy a invitar a que oremos una vez más. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Dios, te pido que sea tu poder, que sea tu espíritu, que sea tu palabra, los que en este mediodía puedan proclamar tu verdad. Señor, tú sabes cuánto mi alma necesita también recibir de tu palabra y ser confrontado con tu palabra. Tú sabes cuánto, Señor, también mi espíritu necesita ser vivificado por tu espíritu. Te ruego, Señor, que sea tu poder el que se perfeccione en mi debilidad. Y Dios, te ruego que hables claramente a cada uno de nosotros, porque necesitamos escucharte, necesitamos sentirte como cantábamos recién. No porque estamos buscando una experiencia, sino porque estamos buscando a Cristo. Te pedimos, Señor, que seas tú presente en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dice así el pasaje, Lucas capítulo 13, versículos 10 al 21. Dice: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo,
Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto. Y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros de harina, hasta que todo quedó fermentado. Sabes, en este pasaje vemos una historia donde Jesús hace un milagro en día de reposo. Y no es la primera vez que Jesús estaba ahí desafiando un poco al liderazgo religioso, al liderazgo legalista del pueblo de Israel. Pero en esta ocasión Jesús está haciendo un milagro de sanidad y un milagro de liberación. Un milagro tal vez que esta mujer, como dice este pasaje, había estado esperando por 18 años. Y vamos a ver cómo el reino de Dios, que al final de cuentas estamos estudiando este evangelio de Lucas, y en el evangelio de Lucas estamos viendo cómo es el reino de Dios lo que invadió en ese momento a esa comunidad, a esas personas, esos corazones, y es lo que ha invadido nuestros corazones, lo que ha invadido nuestras vidas. Es el reino de Dios en acción, que se caracteriza por la compasión, la liberación y el poder de Jesucristo. Es el reino de Dios lo que tú y yo necesitamos. Y por eso en el Padre Nuestro, parte del Padre Nuestro, oramos y decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo mejor que a ti y a mí nos puede pasar es dejar de estar oprimidos por el reino de las tinieblas, y que el reino de Dios sea aquel que gobierne por completo nuestras vidas. Y es por eso que Jesús comienza aquí hablando acerca del reino, o termina, perdón, el pasaje hablando acerca del reino, pero comienza siendo un milagro. Y este milagro es una manifestación del reino de Dios que está en acción. Y vamos a ver cómo se caracteriza por compasión, liberación y poder. Y el primer personaje que vemos en este pasaje es la mujer. Vemos una mujer que se mantuvo en el lugar donde ella sabía que encontraría sanidad y liberación. Ahora, el lugar donde ella encontraría sanidad y liberación no era la sinagoga. Su fe no estaba puesta en la sinagoga. Su fe no estaba puesta en los líderes de esa sinagoga. Es más, no sabemos cuántas veces en 18 años los líderes de esta sinagoga tal vez habían orado por sanidad de esta mujer, y esta mujer no había sido sanada. Y si su fe hubiese estado en esa sinagoga, yo que ella ya me hubiese cambiado de sinagoga. Así como muchos de ustedes han cambiado de iglesia, ¿verdad? Ya me habría cambiado de sinagoga, o ya habría buscado otro pastor, o ya habría buscado otro líder, porque definitivamente si mi fe estaba puesta en un lugar o en una persona, y esa persona no me puede ayudar, pero su fe no estaba puesta, ella se quedó en el lugar donde ella sabía que iba a encontrar sanidad y liberación, y ese lugar era delante de Dios, en la presencia de Dios, buscando a Dios, anhelando encontrarse con Dios, anhelando el reino de Dios. Y esta mujer la vamos a ver en el versículo 10 diciendo que Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en un día de reposo. Generalmente Jesús era invitado o entraba en las sinagogas tal vez al comienzo o al final del día de reposo, que era donde se reunían los judíos a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, así como nosotros nos reunimos en domingo. Ellos también se reunían, pero se reúnen en el sábado, se reúnen a poder pasar un tiempo escuchando las enseñanzas de la palabra de Dios. Jesús respetaba la ley y por eso iba a la sinagoga en el día de reposo,
Pero dice que había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. La enfermedad que tenía esta mujer no era una enfermedad cualquiera. Hay enfermedades que son físicas, que tienen que ver 100% con nuestro cuerpo, pero hay enfermedades que son espirituales, y el caso de esta mujer era una enfermedad espiritual. Vemos en el libro de Santiago que exhorta a los ancianos, también lo vemos en otras cartas paulinas, como siempre se exhorta a los ancianos a hacer oraciones y rogar por los enfermos, aquellos enfermos que tal vez están enfermos a causa de su pecado, para que entonces sus pecados sean perdonados y sean sanados. Hay ciertos pecados que pueden llegar a generar enfermedades, hay ciertos demonios que pueden llegar a generar enfermedades, hay otras enfermedades que son meramente físicas. Si sigues tomando coca todos los días de tu vida, te vas a enfermar. No le eches la culpa a ningún demonio, el demonio de la coca no existe, ¿ok? Ahora, esta mujer, quién sabe a cuántos médicos ya habría acudido, cuántos aceites esenciales se habrá untado, cuántas cabezas de ajo comía al día. No podía ser sanada, estaba encorvada y dice que no podía enderezarse. No podía enderezarse. Y porque no podía enderezarse, dice que Jesús la vio en la sinagoga, y Jesús, revelado por el Espíritu Santo, él sabía que esta mujer llevaba 18 años con su aflicción. 18 años de haber tal vez conocido acerca de Dios. Más adelante Jesús se refiere a ella como una hija de Abraham. O sea, era una mujer judía, era una mujer que tal vez de alguna manera había escuchado la ley, había sido formada en el conocimiento de la ley. Ella conocía de Adonai, el Dios poderoso. Ella conocía acerca de la capacidad de Dios de hacer milagros. Y ella seguía ahí después de 18 años, seguramente caminando. Llegaba a este lugar porque no podría ni montar a caballo y no habría sillas de ruedas en ese tiempo. Pero ella sabía que en el lugar donde ella iba a poder encontrar sanidad y liberación era solamente en la presencia de Dios. Y es en la presencia de Dios que, aunque no había atención médica suficiente para ayudar a esta mujer, cuando esta mujer se encuentra con Cristo, Cristo la llama. Porque la fe de esta mujer no estaba fundamentada en que ella sería sanada por asistir a un lugar físico o ser rodeada de personas religiosas, sino que ella buscaba a Dios aun cuando no había experimentado sanidad. Y es increíble cómo Jesús es quien la llama. Y Jesús es quien se acerca a ella y quien pone sus manos sobre ella. Esta mujer no fue como alguna de las otras personas que fueron sanadas, que se acercaron a Jesús y tocaron el manto de Jesús, o que se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, sáname. Jesús, tú tienes el poder para sanarme. Aquí el relato nos dice que esta mujer tal vez estaba en medio de la multitud que estaba escuchando en ese momento. Quién sabe si en medio, capaz que atrás, capaz que escondida, capaz que avergonzada por su condición. Pero en esa condición es que Jesús la identifica y Jesús la llama. Y lo que Jesús le dice: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y si algo podemos aprender de esta sección del pasaje, es que nosotros podemos recordar que Dios es quien se acerca a los que sufren. Él ha enviado a Cristo Jesús para, conociendo nuestro sufrimiento y conociendo la opresión y el peso del pecado, así como esta mujer estaba encorvada por la opresión demoníaca, tú y yo vivíamos encorvados por la presión y el peso del pecado sobre nuestros hombros. Y Cristo Jesús cargó el peso de nuestros pecados para que nosotros ya no tengamos que vivir encorvados por el peso del pecado, sino para que nosotros ahora podamos estar de pie delante de nuestro Señor. Pero la fe de esta mujer no estaba en su sanidad. La fe de esta mujer estaba en que Dios es bueno, en que Dios es fiel, en que Cristo era suficiente. Y es increíble cómo algunos, por el sufrimiento, podemos llegar a apartarnos de Dios. Esta mujer, ante su sufrimiento, se acercó a Dios porque si había alguien que podía fortalecerla en el sufrimiento durante 18 años, era Dios. Sabes, muchas veces nosotros llegamos a Cristo, llegamos a Dios esperando que Dios solucione nuestros problemas, cambie nuestras circunstancias, sane nuestras enfermedades, restaure nuestros matrimonios, cambie por completo todo nuestro entorno. Y déjame decirte algo: el reino de Dios hará eso.
porque el reino de Dios está en acción y el reino de Dios nos muestra y se identifica por la compasión, el poder y la liberación que trae la obra de Cristo Jesús. Pero a veces Dios tiene que permitir el sufrimiento en nuestras vidas para que nosotros podamos acercarnos y ser fieles al conocimiento de quién es Dios, aun cuando parecería que Dios no está haciendo nada. Pero cuando esta mujer se encontró con Cristo y Cristo puso las manos sobre ella, dice que al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Esta mujer dice al instante se enderezó y glorificó a Dios. Esta mujer no se enderezó y le dijo: Cristo, ¿por qué te tardaste 18 años? No le dijo: Cristo, ¿por qué me dejaste sufrir la vergüenza? ¿Por qué me dejaste sufrir el dolor? ¿Por qué me dejaste sufrir todo lo que he perdido en estos 18 años a causa de esta enfermedad, a causa de este demonio que me oprimía? ¿Qué hizo esta mujer? Glorificó a Dios. Adoró en ese lugar. No sabemos si se postró en su rostro, si se puso de rodillas, si danzó de júbilo, pero esta mujer adoró a Dios. Adoró a Cristo, reconoció que Cristo, el reino de Dios, está en acción, y aunque a veces no lo vemos actuar, Dios siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Y esta mujer sabía que ella encontraría sanidad y liberación en Cristo. Y Jesús toca a esta mujer. La expresión aquí donde dice que puso sus manos sobre ella, da a entender esta expresión casi como que Cristo la abrazó. Y esta mujer, que tal vez podría llegar a haber sido despreciable a la vista, porque dice que estaba tan encorvada que no se podía enderezar, y tal vez una mujer que habría sido menospreciada, fue abrazada por Cristo. Qué hermosa analogía de lo que es el evangelio para nosotros. Porque aun cuando nosotros, dice la Biblia, éramos despreciables y éramos merecedores de la ira de Dios a causa de nuestro pecado y nuestra enemistad con Él, fue Cristo Jesús el que viene a este mundo, se humilla a sí mismo, se hace hombre para poder entonces abrazarnos y hacernos saber amados, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así como esta mujer escuchó de las palabras de Jesús: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Hemos escuchado de parte de Cristo Jesús: hombre, mujer, eres libre de la esclavitud, eres libre del pecado, eres libre de la opresión y de la carga que el pecado traía a tu vida. ¿Cómo no glorificar a Dios? ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no gritar de júbilo? ¿Cómo no aplaudir cuando a veces hasta aplaudir se parece extraño? Si Cristo Jesús nos ha hecho libres. Pero la sanidad y la liberación están en Cristo. Es el único lugar donde lo vamos a poder encontrar. Pero el reino de Dios está en acción y es caracterizado por la compasión de Jesús, la liberación y el poder de Jesucristo. Pero, versículo 14. Pero el oficial de la sinagoga, indignado. Esta mujer, después de 18 años de haber estado oprimida por un demonio, encorvada, enferma. Pero el oficial de la sinagoga, el pastor de la congregación, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. Sanidad de lunes a viernes. Sábados y domingos estamos en reposo. Sábados y domingos guardamos la ley. Necesitan ser sanos, vuelvan el lunes. ¿Sabes? La ley de Dios fue dada a los hombres para cuidar y proteger el corazón de los hombres. Nunca la ley de Dios fue dada para que los hombres adoraran la ley. Y el problema de estos líderes religiosos es que habían hecho de la ley su ídolo. Cuando tú construyes tu casa, hoy generalmente las casas están rodeadas por bardas, los fraccionamientos están rodeados por bardas, alambre de púas, pedazos de botella, lo que sea necesario para mantener a los malos fuera de tu fraccionamiento, de tu casa. La ley cumple ese propósito. Mantener alejado de nosotros aquellas cosas que pueden llegar a corromper nuestro corazón.
Ahora, ¿sabes cuál era el problema de los líderes religiosos? Que no les bastó con la ley de Dios, sino que ellos dijeron, por si la ley no es suficiente, vamos a poner más reglas. No vaya a ser que no honremos a Dios y que no santifiquemos a Dios y que no glorifiquemos a Dios. Entonces ponían mucho más reglas. Reglas encima de la ley. Reglas de las cuales ellos cuando las cumplían les hacía sentir mejor de sí mismos. Reglas que se habían convertido en la forma en la cual ellos se sentían dignos del favor de Dios. Dignos de las bendiciones de Dios. En lugar de reconocer su necesidad de la ley para que la ley los guardara del pecado, ellos habían hecho de la ley su ídolo. Ellos habían hecho de la ley aquello que alimentaba sus egos. Y entonces este hombre, este líder religioso dice, ¿cómo puede ser posible que hayas sanado en el día de reposo? Habiendo 6 días para sanar, ¿tenías que sanar hoy? Ahora déjame decirte algo, la ley no te hace santo. La ley lo único que hace es proteger tu santidad. La obediencia a Cristo no te hace más santo. La obediencia a Cristo protege tu identidad en Cristo de caer en pecado y abandonar la santidad que tú ya recibiste en Cristo Jesús. Y la realidad es que cada una de estas personas habían sido salvadas, elegidas por Dios, el pueblo de Israel, los judíos, para poder demostrar la gloria de Dios y glorificar a Dios a través de vivir vidas en obediencia a Él. No era la ley la que glorificaba a Dios, era que ellos obedecieran a Dios con todo su corazón. No eran los sacrificios que ellos ofrecían, sino la obediencia de un corazón que estaba dispuesto a honrar y glorificar a Dios. Por eso Jesús, cuando en el versículo 15 le responde, hipócritas. ¿No desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Porque déjame decirte algo, así como los judíos tenían estas reglas para proteger las leyes, también tenían sus paréntesis. No es trabajo si sacas a tu buey a tomar agua, porque si no lo sacas a tomar agua, se te va a morir el buey y ya no vas a tener con qué trabajar. Entonces, sacar a tomar agua al buey era permitido, pero no sanar a una mujer en el día de reposo. ¿Te das cuenta cómo para ellos era más importante su interpretación y su cumplimiento de la ley a su manera que la forma en la cual Cristo estaba glorificando al Padre a través de sanar a esta mujer y traer libertad de sus pecados? Y sabes, muchas veces, así como este hombre, podemos llegar a caer en la religiosidad, y la religiosidad de este líder de la sinagoga lo llevó a criticar en lugar de adorar. Lo llevó a criticar cómo Jesús no estaba guardando la ley y cómo esta mujer había sido sanada en el día de reposo en lugar de adorar porque una mujer había sido liberada de la opresión de un demonio y ahora era sana. Y aquel que es religioso generalmente va a criticar antes de gozarse. Se va a doler más por no recibir el reconocimiento que por reconocer las necesidades de las demás personas. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos llegar a caer en la misma religiosidad, donde venimos a la iglesia y sentimos que cumplimos por haber venido a la iglesia, leemos la Biblia y sentimos que cumplimos por haber leído la Biblia, damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda y sentimos que cumplimos por haber dado nuestro diezmo y nuestra ofrenda, pero nuestro corazón no se duele por nuestro prójimo que está sufriendo. ¿Te estás doliendo por los que están sufriendo? ¿Estás pasando hambre por los que estás pasando hambre? ¿Estás orando por los que necesitan una intervención divina? ¿O estás demasiado cómodo en tu religiosidad y no estás siendo las manos y los pies de Cristo que van y se acercan a la necesidad del afligido para entonces poder estarle mostrando la gloria de Dios? Tenemos que encontrar nuestro gozo cuando alguien más es bendecido. Porque Jesús encontró su gozo cuando dejó su trono y lo cambió por un pesebre. Jesús encontró su gozo cuando dejó la adoración de los cielos y la cambió por la humildad del Hijo del Hombre que murió en la cruz del Calvario, cuando dejó su gloria celestial, y la cambió por nuestro aborrecimiento y la ira de Dios en la cruz del Calvario.
Jesús cambió la adoración a sí mismo para que nosotros hoy pudiésemos adorar al Padre. Y por la obediencia de Cristo es que ahora nosotros podemos adorarlo como el nombre que es sobre todo nombre. Porque Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Después Filipenses capítulo 2 nos lo muestra, por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que puede ser como esta mujer que ha estado esperando. No te desesperes, Cristo está siendo formado en ti en medio de tu aflicción, y el reino de Dios es imparable y Él va a llegar con compasión, liberación y poder. Pero tal vez te identificas con la religiosidad de este hombre porque sientes que estás cumpliendo la ley de Dios, estás obedeciendo la ley de Dios, y entonces mereces la atención de Dios, cuando en realidad lo que Dios quiere es que nuestra atención esté puesta en este mundo que está necesitado, sufriendo, dolido, hambriento. Y tal vez no vamos a poder alimentar a todos, no vamos a poder sanar a todos, no vamos a poder servir a todos, pero a quienes Dios te ha puesto a servir, ámalos, sírvelos, entrégate por ellos. Y dice el versículo 17 que al decir esto todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y fíjate, esta mujer fue liberada de la opresión del pecado y del demonio que la tenía enferma. Pero después vemos en el siguiente pasaje, en estos siguientes versículos, cómo esta multitud fue liberada de la opresión religiosa que tenían encima de ellos. Y fueron liberados, y el reino de Dios invadió y estaba en acción, trayendo compasión, libertad y poder. Y así como ellos, tú y yo somos liberados de la opresión de la religiosidad. Porque lo que Dios quiere no es que nosotros protejamos nuestra santidad. Él es suficiente y nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos santifica. Lo que Él quiere es que obedezcamos. Y no hay mayor obediencia, no hay mayor sacrificio que podamos hacer por Cristo que entregar nuestros corazones por completo para amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Es lo que enseñó Jesús. Y lo último que vemos en este pasaje, en los versículos 18 al 21, es que el reino de Dios es imparable y Él cumplirá su propósito. Así que lo mejor que podemos hacer es celebrar que el reino de Dios ha venido y el reino de Dios está en medio de nosotros. Por eso el versículo 18 dice: entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Sabes? La semilla de mostaza es la semilla más pequeña de todas. Y lo que está diciendo este pasaje es que el evangelio, y en varias ocasiones el evangelio es como esa semilla que es sembrada. Y sabes, tú y yo tal vez no nos damos cuenta, y en nuestro tiempo sobre esta tierra no nos daremos cuenta del impacto que el evangelio puede llegar a tener en nuestras vidas. Pero hay una promesa, que si nosotros estamos plantados en Cristo, y si el evangelio ha sido sembrado en nuestros corazones, dice que el evangelio, el reino de Dios, es como esa semilla que es plantada y se convierte en un árbol frondoso que da sombra, a donde otros sedientos y cansados pueden venir y donde pueden encontrar refugio. Y es también como esas vasijas de harina. Esas vasijas de harina es que cuando un poco de levadura se mezcla con la harina, esta harina queda fermentada y crece. Y sabes, no sé si alguna vez has hecho pan o has hecho pizzas o has hecho algo con masa, con levadura. Pero cuando tú mezclas la harina con la levadura, después de mezclarla tienes que dejarla reposar. Y algunas veces, no sé quiénes ha probado la pizza napolitana. Soy medio nerd con la comida y a veces con la pizza más. Pero la pizza napolitana hay que dejar fermentar la masa toda la noche. Y tiene un sabor especial, pero no solamente tiene un sabor especial, sino ese bollito de harina que tú dejaste fermentando se convierte en una bola de harina terrible. Y lo que pensabas que te iba a durar para una pizza o te iba a alcanzar para una pizza, te alcanza para 3, 4 pizzas. Y sabes, así es el evangelio. Así es el evangelio y así es el reino de Dios. Aquello que nosotros pensábamos que no iba a ser suficiente, Cristo lo hace suficiente. Aquello que nosotros pensábamos que no tenía la capacidad de cambiar nuestras vidas, Cristo lo hace suficiente para transformar todo en nosotros.
Y Cristo es aquel que en nosotros, sembrando el reino de Dios y el evangelio de Jesucristo, tiene la capacidad no solamente de transformarnos a nosotros, no solamente de sacarnos de la enfermedad y de la sanidad que necesitábamos, darnos lo que necesitábamos, sino que al mismo tiempo las multitudes, dice que terminaron gozándose y glorificando a Dios por lo que Dios había hecho en esta mujer. Ellos no recibieron sanidad, pero fueron bendecidos por la sanidad que Dios trajo ese día a la vida de esta mujer encorvada. ¿Cuántas personas están siendo bendecidas a tu alrededor por la obra del evangelio y el reino de Dios en tu vida? Eres un testigo y eres un testimonio de lo que Cristo es capaz de hacer y el reino de Dios invadiendo en tu vida. No hay nada mejor que nos pueda pasar que el reino de Dios en nosotros. No hay nada mejor que nos pueda pasar que el reino de Dios a través de nosotros. Que podemos ser canales de bendición por los milagros que Dios hace en nuestras vidas o por cómo nos gozamos de los milagros que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Porque a veces lo que tú necesitas no es sanidad en ti, tal vez es sanidad en la persona que está a tu lado. Porque a través de eso puedes crecer en tu fe y vas a seguir siendo fiel al Dios bueno que sanó, al Dios bueno que permanece fiel. Entonces quiero invitarte a cerrar tus ojos en este momento y terminar en oración.